Yo quiero hacer mi presentación en 4 puntos, para intentar presentar como distintos tipos de desafíos ordenados en yo creo que en 4 discusiones. La primera es una discusión sobre cómo opera la reforma o la idea de una reforma normativa en el contexto actual. La segunda, cuáles son las vías o posibilidades de reforma. La tercera, cuáles son los desafíos de los aspectos a reformar. Y finalmente, cómo y cuándo reformar, los desafíos de a qué mecanismos acceder. Entrando de una vez con el primero, el contexto, yo creo que hay, pues ustedes lo han discutido durante todo el día de ayer y pues en parte en todo el trabajo que las organizaciones hacen ordinariamente, pero yo creo que hay desafíos importantes para tener en cuenta que no es simplemente legislar o reformar. Colombia es un país donde se recurre muchísimo al derecho, donde las reformas normativas son en parte la legitimación política de muchas cosas que no tienen legitimidad o legitimación, y entonces se recurre a la ley como si la ley pudiera llenar los vacíos de la política. Y cuando hay crisis, como por ejemplo la crisis que estamos viviendo hoy, cualquiera de las que ustedes piensen hoy, se levantaron en la mañana y escucharon, o bien la de la Defensoría, o la de Reficar, o la de cualquiera, todo se intenta responder con una ley. O sea que la idea de reformas normativas y una agenda normativa pesada es una cosa ordinaria en la vida colombiana, incluso en términos de reforma constitucional. Mucha gente se burla de la teoría René Higuita, que fue cuando estaban haciendo la Constitución del 91, que a René le dijeron que por qué no encabezaba una lista para la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces Higuita dijo, uy, vean, lo que pasa es que en este momento estoy súper ocupado, pero les prometo que para la próxima les ayudo. Pero si le creemos a Higuita, Higuita está en ese momento listo para ayudarnos en este proceso de reforma normativa, lo cual yo creo que es buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de este contexto? Yo creo que, en primer lugar, que la agenda es muy variada, es altamente variada, no solamente temática, sino metodológicamente. Y eso genera muchos problemas y muchos desafíos. El primero es, los temas de la mesa son ya suficientemente variados, porque tiene lo que se denominan los negociadores como los causantes del conflicto, lo que sucedió en el conflicto y cómo terminar el conflicto. Ya ahí en esos 3 tenemos cambios de larga data y repensar la institucionalidad colombiana, la sociedad colombiana, la cultura colombiana, a la implementación de cosas novedosas que nunca se han intentado acá en el país, o que se han intentado tímidamente pero nunca con intención de que funcionen, o cosas que simplemente que apenas escuchamos y que son absolutamente nuevas para nuestra discusión, como sería el Tribunal Especial para la Paz, por ejemplo, o una Comisión de la Verdad, que es un escenario que nunca hemos tenido. Entonces, en lo que sale de la mesa, la agenda cubre muchísimos aspectos. Cubre desde los aspectos de tierras hasta los aspectos de justicia, pasando a los aspectos sobre economía territorial, política sobre drogas. Entonces, es una agenda diversa. Nadie podría tener, creo yo, en su cabeza toda la reglamentación de lo que está pasando, porque son tantas cosas distintas que necesitamos realmente muchas personas al tiempo trabajando en temas específicos. Pero al mismo tiempo, esa agenda temática está mezclada con una agenda metodológica, que es cuáles son los mecanismos para esa agenda, y para establecer cómo hacer esa agenda tenemos que recurrir a mecanismos de reforma normativa también. Por eso las discusiones que se están teniendo hoy en el Congreso sobre congresito y sobre plebiscito, porque la propia forma de cómo llegar a discutir lo sustantivo requiere algo procesal, pero eso procesal ya requiere una reforma normativa. Y para ponerle mayor complejidad a estos 2 temas, está el tema del tiempo, porque el tiempo interviene mucho en cómo una de las 2 otras cosas salen. Por ejemplo, si no hay una reforma de procedimientos para poder adoptar mecanismos sustantivos, pues no va a poder haber refrendación, o no va a poder luego haber implementación. Imaginen ustedes, por ejemplo, un escenario en que se firmen los acuerdos y le tengamos que decir al pueblo colombiano, no, pues espere un año a que reformemos la Constitución para que podamos establecer el mecanismo para poder normalizar esto.
pero eso políticamente es insostenible. Desde el punto de vista tanto de los que están negociando, la guerrilla, sí, desmovilícese, concéntrese y espérese un año a que lleguemos hasta el Congreso. O desde el propio pueblo colombiano que decirle, espérese un año ahí y en un año venga y vote. Insostenible. Entonces eso hace que sea muy difícil. Además de eso, tenemos una historia de incumplimiento enorme del Estado colombiano y de la sociedad colombiana frente a acuerdos de paz que hacen que la discusión se concentre en temas de cómo petrificar los acuerdos. Que eso es una enorme, es muy dilemático. Porque por un lado, uno quisiera que los acuerdos fueran lo suficientemente pétreos y sostenibles, que no sean una cuestión de presidente o de gobierno, sino de sociedad. Pero por otro lado, petrificar ciertas normas puede ser terrible en el sentido de que uno, o pueden estar mal, o dos, los tiempos cambian, los momentos cambian y hay que ajustarlos. O sea, habría cosas que petrificar, por ejemplo, una reforma constitucional no parece ser tan buena idea. Entonces eso genera otro problema. Luego tenemos un contexto, en tercer lugar tenemos un contexto político y social incierto. Toda la idea de la legitimidad de la paz hay que ganarla políticamente. Acá no podemos hacer lo que siempre hacemos, que es que con una reforma normativa se gane la legitimidad de la paz. Porque podríamos hacer una constituyente, podríamos establecer el mecanismo jurídico que ustedes quieran, pero si políticamente la paz no es legitimada, la implementación del proceso y la implementación de los acuerdos, yo creo muy difícil que se logre. Y por eso hoy en día con reformas legales no nos vamos a salvar. Yo creo que para la construcción de la idea de paz necesitamos finalmente que la política opere y que los consensos y pactos políticos operen. Y finalmente está toda la discusión internacional. De qué se hace porque sirve y de qué se hace porque responde a intereses, por ejemplo, en materia de justicia de la Corte Penal Internacional o en materia de las otras partes. Por ejemplo, ya con la decisión de esta semana sobre incluir el Consejo de Seguridad, eso nos pone a nosotros, además de muchas cosas políticas pues, que se han estado hablando, pues unas limitaciones y más que limitaciones, yo diría unos desafíos jurídicos. ¿Cuál es la validez, por ejemplo, de una decisión del Consejo de Seguridad en el ordenamiento jurídico colombiano? ¿Hasta dónde limita eso, por ejemplo, la posibilidad del que incluso del constituyente primario, pero más allá del constituyente primario, los poderes constituidos puedan o no, o tengan la capacidad y la facultad de reformar normas? ¿Podría una ley, por ejemplo, ir en contra de una decisión del Consejo de Seguridad que se reputan en el derecho internacional como normas obligatorias, que todos los estados están obligados a acatar, al menos cuando se dictan a partir del capítulo 7 de la Carta, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esto hace parte de un contexto difícil. Ahora, segundo punto, ¿cuáles serían entonces las formas de reformar? ¿Cuál es el abanico de posibilidades que tenemos? Uno diría, pues bueno, pues la Constitución, la ley o la política, a partir de decretos. Yo creo que a esos tres básicos, una discusión que ha concentrado mucho la discusión constitucional y legal y judicial en los últimos años, es que con la teoría de la sustitución de la Constitución, yo creo que ahí hay un nuevo elemento. La teoría de la sustitución de la Constitución es la siguiente. De acuerdo con la jurisprudencia colombiana, el único que está legitimado para hacer una constitución, digámoslo así, de ceros y cambiar el país es el pueblo a partir del constituyente primario. Es decir, una asamblea nacional constituyente, un acto del pueblo en donde se decía, qué sé yo, por ejemplo, acceder a una de las agendas más tradicionales e históricas de las guerrillas que hemos tenido, la transformación del Estado colombiano, que deje de ser un Estado capitalista o neutral o como sea y que se convierta en un Estado que tenga un cierto tipo de economía política insertada en su propio ADN. Para hacer eso, para cambiar por completo la Constitución, lo que dice la jurisprudencia es eso solamente lo puede hacer el pueblo. Los poderes constituidos, es decir, los que se hicieron a partir ya de la Constitución, porque la Constitución es la que dice va a haber un poder judicial, va a haber un poder ejecutivo, va a haber un poder legislativo, va a haber un organismo de control, va a haber un defensor del pueblo, va a haber un procurador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso dice que se consideran poderes constituidos, pueden reformar la Constitución, pero no la pueden sustituir, porque el único que puede hacer eso es el pueblo. Entonces hay un corazón de la Constitución que no se puede hacer, que no se puede transformar
por el Congreso, no se puede transformar por ninguna otra forma a menos de que sea el pueblo directamente cambiando. Entonces la discusión grande que hemos tenido en los últimos años es qué tanto una reforma cambia o sustituye la Constitución. Si ustedes ven, por ejemplo, el marco jurídico para la paz, una de las últimas reformas constitucionales que ha habido en el país, la primera reforma constitucional que se hizo para discutir todo el tema de la paz, la razón por la cual fue demandada es porque algunas personas creían que ahí al Congreso se le había ido la mano. Es decir, el Congreso modificó la Constitución, pero al modificarla lo que hizo fue cambiarla totalmente. Y al cambiarla totalmente, pues el Congreso no podía. Entonces, gran parte de las preguntas que hoy tenemos es qué tanto de esto modifica la Constitución, y entonces habría que recurrir a ese escenario de Asamblea Nacional Constituyente. Luego tendríamos la reforma a la Constitución, las reformas legales y las reformas apolíticas. Y ahí quiero presentarlo con el tercer punto, que es los aspectos a reformar. Si uno ve, yo estuve haciendo el ejercicio de los puntos de ayer, al menos por sus títulos. Uno, a mi juicio jurídico, obviamente hay más interpretaciones. Ustedes tienen un salón con 10 abogados, hay 20 interpretaciones jurídicas posibles. A mi juicio jurídico, yo creo que ninguno de los puntos acordados hasta hoy modifican el corazón de la Constitución del 91. Yo creo que si algo los desarrollan. Es decir, yo no creo que nada de lo que se haya acordado sea, digamos, trascendental en nuestra tradición jurídica, política, democrática y la forma de Estado de Derecho que hemos implantado, que deberíamos recurrir a un cambio sustancial de la Constitución o que algo modifique de alguna manera ese corazón de la Constitución. En parte, muchas de estas cosas para mí lo que son es promesas incumplidas de la Constitución del 91. Vean ustedes, por ejemplo, en tierras, establece, 1, fondo de tierras, los subsidios al crédito, a la compra, formalización masiva, mecanismos de resolución de conflictos, actualización del catastro, cierre de la frontera agrícola, programas de desarrollo con enfoque territorial, planes de reforma rural integral. Ninguno de esos para mí iría en contra de lo que hoy en día es la Constitución. Obviamente, dependiendo de cuál es la escala con la cual se va a reformar, uno diría, claro que sí. O sea, qué sé yo, por ejemplo, si uno cambia o modifica radicalmente el orden de la materia de propiedad para establecer ese acceso a la tierra, pues ahí cambiaría. Pero al menos del lenguaje de lo que está en los acuerdos, yo no veo que haya una sustitución constitucional en esos mecanismos. Luego, en cuanto a participación, derechos y garantías de oposición política, estatuto de la oposición, garantías de seguridad para quienes hagan oposición, garantías para movimientos políticos, garantías de movilización y protesta, participación en los medios de comunicación, control y veeduría ciudadana, promoción del pluralismo jurídico y político, medidas de promoción de acceso al sistema político, promoción de la transparencia, promoción de la representación política en zonas afectadas. Ahí la mecánica de cómo cambiarlo, creo que yo quedaría lugar a afectar algunas de las cuestiones como operan los principios constitucionales, pero no sustituyen tampoco los principios constitucionales. Y ahí hay una diferencia que parece menor, pero yo creo que es importante en términos de procedimiento. Y luego en drogas, para no ir mucho más allá, está programas de sustitución, tratamiento penal diferencial, programas en parques nacionales naturales, programas frente al consumo, judicialización efectiva, estrategia contra activos. Ahí tampoco veo que haya sustitución constitucional. Entonces, yo diría, la idea de que la única manera de adelantar la agenda de reformas es una Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que al menos jurídicamente no es correcta. Pueda que políticamente sea lo mejor, esa ya es otra discusión, pero normativamente, de acuerdo con los principios de la Constitución, no creo que sea necesaria. Entonces de todas maneras tenemos esa paradoja inicial, y es el hecho de que queremos que los acuerdos queden fijos, porque muchos de estos acuerdos que leí, uno diría, pues que Colombia es un país de abogados en donde los abogados se complican y donde los abogados no van a dejar de hacer la paz. Como alguna vez me dijo un colega, yo digo, profe, ¿será que hacemos la paz esta vez? Y me dijo, si ustedes los abogados dejan. Entonces, en parte porque muchas de estas cosas lo que necesita es una buena política, incluso ni cambiar la ley,
O sea, lo que necesita es alguien con voluntad política que haga esto. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que la constitucionalización de muchas de estas cosas, y de hecho es contraria a la idea de que haya una política más vigorosa, y en segundo lugar creo que eso hace complicado la situación. Lo que pasa es que acuérdense la paradoja, en algún lugar eso tiene que quedar fijo, porque si esto no queda fijo, ¿cómo cumplimos el acuerdo luego? ¿Cómo tenemos garantías de que una vez el que está haciendo carreteras y puentes sea presidente, pues no va a echar todo para atrás? Entonces la cuestión es cómo garantizar que estos acuerdos sí van a ser realmente promesas cumplidas y no la promesa incumplida que históricamente hemos tenido. Entonces yo creo que ahí es donde uno vuelve a pensar en la reforma constitucional como un mal necesario de alguna manera, pero reforma no sustitución de la Constitución. Y ahí yo dividiría entre dos aspectos, que son los aspectos que uno debería evaluar. Para mí hay unos aspectos que podríamos decir son nuevos, salen de estos acuerdos y habría que pensar en una ingeniería institucional distinta que podría estar en la Constitución, y los aspectos estructurales, y pensar en esa discusión. Por ejemplo, aspectos nuevos que yo creo, y acá ustedes pues han hecho una mejor evaluación que yo, una más exhaustiva, pero por ejemplo, en participación política creo que de aquí salen aspectos nuevos que definitivamente tienen que pasar por una reforma constitucional. Por ejemplo, lo de garantías para movimientos políticos. Ahí tiene que haber una reforma constitucional, creería yo, para que pueda modificarse de alguna manera esa idea de cómo van a participar movimientos y partidos. Segundo, la idea de la promoción de representación política en zonas afectadas. Establecer por cuánto tiempo, cómo va a ser, si es un artículo transitorio o como sea. Pero eso yo creo que requiere reforma constitucional. No podría hacerse mediante una ley, eso para mí es insalvable. Y un tercer ejemplo, dentro de muchos que hay, el Tribunal Especial o la Jurisdicción Especial. No podría decir, pero ¿por qué? Si la Ley de Justicia y Paz, que hizo toda la jurisdicción de los paras, era una ley ordinaria. Porque en las leyes también hay como esta jerarquía, ¿no? Están las leyes estatutarias, desde las leyes estatutarias hasta las leyes ordinarias. Justicia y Paz es una ley ordinaria, con una mayoría mínima pasó, no se requiere nada más, así se creó todo un tribunal, porque esta vez requeriríamos una reforma constitucional para hacerlo, y yo creo que, pues ahí de nuevo hay distintas opiniones, pero yo creo que hay varias razones que lo explican. La primera es porque crea una cuestión totalmente autónoma de todo el sistema jurídico, que eso no pasaba con la Ley de Justicia y Paz, porque la Ley de Justicia y Paz al final reconocía que la manda más, la vuela más que el viento, la dura de la justicia iba a ser la Corte Suprema. Así que ahí de todas maneras no fue algo totalmente separado del sistema jurídico, sino que estaba insertado, digamos, es especial, excepcional, pero insertado. Este sí tendría la capacidad de ser absolutamente distinto. Ahora, hay unos 4 aspectos estructurales, ya voy a terminar, no te preocupes, 4 aspectos estructurales en los cuales uno pensaría que, que si bien no están absolutamente y estrictamente definidos en estos acuerdos, son fundamentales para repensar la base a partir de la cual los acuerdos se hacen, y que son deudas históricas, que todavía cosas que no hemos podido ver muy bien de la Constitución del 91. La primera, la idea de la justicia electoral, que haya alguien que las disputas de lo político sea una autoridad imparcial y judicial que la resuelva, y no el Consejo Electoral que hoy en día tenemos, que está hecho por los propios partidos. Entonces, que no tiene la capacidad de resolverlo, y eso yo creo que es una cosa que, sin eso, todo lo que está en ese punto de participación política para mí es cojo, a pesar de que nunca digan el acuerdo vamos a hacer una justicia electoral, creo. Luego todo el tema de justicia, hoy en día seguimos dando vueltas con el tema de justicia. Ven ustedes que a pesar de todo lo que pasó con el equilibrio de poderes, pues eso está complicadísimo, no hemos podido echar a andar eso por todas las cuestiones que ustedes tienen, pues saben, y ya lo puedo explicar. Luego la relación centro-regiones. Para que realmente toda esa idea de enfoque territorial y todo esto, hay que pensar mejor cuál es la relación. No simplemente esta descentralización y desconcentración del 91 que tenemos que repensar, porque ha fracasado en muchos aspectos y por muchas razones. Y finalmente algunas cosas, y concentrado en eso, la idea de presupuesto.
Por ejemplo, esa idea de presupuesto que está hoy en día, que presentó el Partido Verde, está de establecer una cuota específica de presupuesto de inversión social, de gasto público para la paz. Todo eso requeriría reforma constitucional, no está específicamente ahí. Bueno, y último punto, y ya con esto cierro muy rápido, ¿cómo lo hacemos y cuándo? Que es toda esta discusión. Las opciones están sobre la mesa y eso es lo que está discutiendo, desde la Asamblea Nacional Constituyente que quieren las FARC y que no se quieren bajar de ahí, hasta ir al Congreso que tenemos, mediante los mecanismos actuales que tenemos. Las dos obviamente tienen beneficios y limitaciones múltiples. La Asamblea Nacional Constituyente asusta a muchos, a mí me asusta muchísimo, porque una Asamblea Nacional Constituyente uno la empieza y uno nunca sabe eso dónde va a terminar, y yo creo que no se requeriría para modificar muchas cosas de la Constitución 91, que es una cosa que yo creo que deberíamos institucionalmente atesorar. La idea de una asamblea nacional que no sea nacional constituyente, sino que sea una asamblea constituyente estamentaria, a mí desde el principio democrático me produce muchos problemas. Esa idea de que sea por sectores, que el sector campesinos, que el sector eso sería estamentario, a mí de nuevo me produce muchos problemas. Yo quiero que Higuita esté en la constitución, entonces ahí donde nos metemos. Entonces, y luego el Congreso, pues imagínense, ¿cuándo van a salir todas estas reformas por el Congreso? Y segundo, ¿a qué costo? ¿No? Todos ustedes han ido al Congreso a pedir o que paren leyes o que hagan leyes. Uno siempre va a la Cámara de Representantes o al Senado y dice, sí, doctor, este proyecto sale muy bueno, pero ¿eso cómo beneficia a mi región? ¿Qué significa? ¿Y a mí cuánto me toca? Imaginen ustedes ese cuánto me toca uno por uno. Y luego en la mitad está toda esta idea de lo que el gobierno, y pues en realidad muchos han patinado. Entonces ustedes vieron la columna del señor Uprini de este fin de semana, que dice prácticamente lo que dice, este gobierno es un bruto, esto es una consulta. Obviamente Uprini lo dice de manera muy elegante, así, muy pedagógica, el profesor Uprini. Pues bueno, lo que yo leí es que dice, este gobierno es un bruto, esto es una consulta, le puso un plebiscito y nos metió en un problema al berraco. Porque ahora la gente cree que es por él y no por lo que es realmente, que es por la paz. Entonces por eso dice, la Corte lo que debería hacer, porque la Corte ahora está estudiando, porque la ley ya se hizo, la reforma ya se hizo en la ley, entonces le dice, es que cuando la Corte la estudia, la Corte la lea y diga, ah, claro, pero acá cuando querían decir plebiscito, en realidad lo que quisieron decir fue consulta, brutos. Pues una consulta, entonces despersonifiquen lo de Santos. Es una cuestión de Santos, es una cuestión, pues, de la paz. Y entonces lo que yo creo, y ya te prometo que ya va a terminar, yo sé que tú estás subiendo, y ustedes también, lo que yo creo es que uno aquí lo que tiene que tener en cuenta es que hay una discusión que todavía sigue siendo muy importante, que es que para mí hay dos momentos distintos, que es el momento de la refrendación política como forma de legitimar el acuerdo y el proceso de reglamentación. Por eso en el Transmilenio, en el mapa de Transmilenio ese que ustedes tienen, que yo creo que está muy bueno, yo siempre he dividido que el proceso tiene 4 etapas. El gobierno dice que son 3, que es la etapa exploratoria, el fin del conflicto y la implementación. Yo creo que son 4, que es la negociación, que es lo que está pasando en La Habana, la refrendación, que es que de alguna manera el pueblo diga sí o si no, y espero que diga que sí. La tercera es la reglamentación, volver todo eso la letra menuda, que es esto que estamos hablando. Y la cuarta es la implementación. Entonces, en parte algunas personas quieren mezclar la segunda y la tercera al tiempo. Entonces, es decir, eso es lo que yo creo que, o eso es lo que yo entiendo que quieren las FARC. Las FARC dicen, vea, mediante una Asamblea Nacional Constituyente hacemos las dos cosas al tiempo, porque le damos un espaldarazo político a esto, pero al mismo tiempo hacemos la reglamentación. Y lo que con unos colegas hemos defendido ya por varios meses, tal vez más de un año, es la idea de que separémoslo, hagamos un proceso político de refrendación, de espaldarazo, y dejemos las cosas de reglamentación por otro lado. Y eso yo creo que es fundamental, y por eso es que al final tenemos dos discusiones hoy en día, que es una, la de la reforma a la ley, que eso ya está, que está en este momento en discusión en la Corte Constitucional, no les puedo explicar ahorita, pero es un tema gruesísimo y difícil. La reforma a la ley de participación, que fue la que modificó las reglas del plebiscito, que Uprini dice que es consulta. Y la segunda es la reforma al mecanismo de reforma constitucional para establecer las otras reformas, que es lo que le llaman congresito. Entonces vean ustedes la complejidad de esto y cómo pensar, por ejemplo, escalarlo.
escalarlo. Yo estoy de acuerdo con Uprimi cuando él dice, ¿por qué uno no pensaría, por ejemplo, yo no descarto la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no tiene que ser ya. No podría pensar una Asamblea Nacional Constituyente hacia futuro, en unos años, cuando esté mejor dispuesta la situación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nelson Camilo, por este dilema que nos pones aquí encima de la mesa entre la política y la ley. Pero como el profesor de los dilemas es Camilo Borrero, entonces le paso ese dilema. Muchas gracias, Luis Guillermo. Muy buenos días para todos y para todas. Hay cierta razón en lo que Antonio decía, no solamente por defender el Carnaval de Barranquilla, sino porque yo llegué ayer del otro país, de uno de los múltiples otros países donde efectivamente este tema de la paz, por supuesto, no se está discutiendo, pero que implica realmente ver cómo lo que se está discutiendo en Bogotá no necesariamente es lo que se está discutiendo en el resto del país. Eso no deja de ser dilemático, complicado, porque de todas maneras alguien tiene que discutirlo. Me decía por ahí, ya no me acuerdo quién es, bueno, no, esto es a raíz de que el foro sobre determinación del conflicto coincidirá también con el periodo de carnavales en la costa atlántica. Yo, por supuesto, ya lo puse en conocimiento, hice todo el lobby posible y fui absolutamente avasallado diciendo no hay posibilidad de cambiar la fecha, esto ya es un inamovible, etcétera, etcétera. Mil gracias de todas maneras a los organizadores por considerar que desde la Universidad Nacional y su centro de pensamiento podemos aportar en algo a esta conversación que ustedes están teniendo desde el día de ayer. Y quiero de todas maneras enfatizar que hablo desde un plano eminentemente especulativo, o sea que todo lo que voy a decir es puras especulaciones, sobre todo nuevamente por el doble ritmo que existe entre lo que se discute en Bogotá y lo que se discute en La Habana. Y entonces muchas veces, eso pasó ya con todos los temas de justicia transicional, no solamente lo digo porque está aquí Camilo, que fue uno muy apasionado en eso, el gobierno y las fuerzas políticas del país pueden tomar una serie de medidas, previsiones, etcétera, que aparentemente le muestran a uno toda la figura ya lista, esto está ya totalmente cocinado, y ustedes saben que después eso en La Habana se discute, y en La Habana es una delegación frente a otra delegación que están conversando en planos de igualdad y en donde no existe lo que se ha preparado previamente. Voy a asumir que en esa comisión legislativa especial van a pasar fundamentalmente los temas que son más complejos, es decir, aquellos que tienen que ver con reformas legislativas que apuntan, por ejemplo, a leyes orgánicas, que apuntan a leyes estatutarias con trámites distintos y que apuntan a transformaciones constitucionales, mientras que las que sean más o menos sencillas van a tener un trámite, digamos, más reglamentario mediante decretos con fuerza de ley que seguramente el presidente de la República podrá hacer, digamos, mediante un trámite también especial. Voy a suponer que la iniciativa en esa comisión legislativa especial va a estar únicamente a cargo del gobierno, es decir, que allá no van a llegar temas que no plantee el gobierno, y voy a suponer que allá va a haber algún tipo de refrendación de segundo orden, básicamente, probablemente por todo el Congreso en pleno, probablemente por otras fuerzas también políticas, si hay un acuerdo nacional sobre ello, en donde la posibilidad va a ser casi que estar de acuerdo o no estar de acuerdo, aprobar o improbar, pero no introducir nuevos temas. Y voy a suponer finalmente que en los temas de verificación, de alguna manera todo este aparataje legislativo o estos compromisos que tienen que ver con cambios legislativos y constitucionales van a estar sujetos a algún tipo de verificación por Naciones Unidas y por lo tanto por esta verificación política digamos que está todavía por, no sé, ¿ve? No se pierde nada, así sería buenísimo. Voy a suponer que va a haber una verificación de estos acuerdos por parte de Naciones Unidas, o sea que va a haber algún tipo de control internacional, entre comillas, porque la FARC sabe muy bien que va a ser minoría en esta comisión legislativa especial y que por lo tanto su única garantía es que efectivamente haya una verificación internacional de cumplimiento
a lo acordado en La Habana. Eso es totalmente especulativo, pero yo me atrevo a pensar que la fórmula va más o menos por esa vía. En segundo lugar, quisiera reiterar, digamos, no solamente mi convicción, sino digamos, el hecho de que en La Habana se está trabajando bien frente a lo que las mismas partes definieron como el acuerdo. En ese sentido, que La Habana no es propiamente una mesa de reivindicaciones, sino que La Habana ha sido una mesa de conversaciones donde, habiéndose puesto de acuerdo sobre ciertas temáticas, un grupo de personas que corresponden a 2 delegaciones han pensado razonablemente qué transformaciones se requerirían en Colombia para esos temas. Y solo posteriormente, cuando hay cierto acuerdo sobre esos temas, vienen, si ustedes quieren, las reivindicaciones específicas de las FARC. Es decir, que primero ha habido casi que un ejercicio, entre comillas, no muy democrático, porque aquí no está jugándose propiamente la democracia, sino 2 delegaciones que llegan a consensos o expresan ciertos disensos, pero ha habido una conversación que es típica digamos, de un congreso, de un ambiente democrático, donde dice si hay que transformar el agro en Colombia, qué medidas serían importantes en Colombia para transformar el agro. Y entonces han llegado a ciertos consensos y a ciertos disensos. En esa conversación hay que tener en cuenta que la delegación de las FARC es más homogénea que la delegación del gobierno, es decir, la delegación del gobierno es una delegación bastante múltiple, primero porque los 5 plenipotenciarios, pues todos lo sabemos, no son propiamente funcionarios del gobierno todos ellos, hay algunas personas que por el contrario han sido fuertes críticos incluso del gobierno y que continuamente han amenazado con salirse precisamente ante la algidez de algunos puntos, y es que me permiten ese neologismo de ser álgido lo que es caliente cuando era lo que antes era lo que era frío, pero podría ser para ambos, lo álgido como frío y como caliente. En algunos momentos todos sabemos que algunas personas plenipotenciarias del gobierno han amenazado con retirarse de la mesa por no estar de acuerdo con lo que el gobierno ha impulsado. Por lo tanto, ahí no hay una posición monolítica, también hay posiciones, digamos, la misma composición de género y la fuerza que ha tenido la subcomisión de género muestra cómo en un comienzo algunos temas se habían discutido de una manera, pero cuando las mujeres se juntaron, muchos temas comenzaron a variar por la manera también como el género tomó fuerza en las conversaciones de La Habana, independientemente de si se pertenecía a las FARC o si se pertenecía al gobierno. Por lo tanto, esa es una conversación con unos ciertos actores que ha llegado a ciertos consensos, pero eso no necesariamente es la posición estructural del gobierno con sus ministros, ni es la posición de la unidad nacional. Por lo tanto, varios de esos acuerdos probablemente cuando sean discutidos en Colombia van a tener un componente distinto en la discusión. Solamente porque tenemos muy poco tiempo, llámese la atención sobre este hecho de que la FARC han denunciado en el tema agrario cómo en La Habana se discute una cosa y después se sorprenden porque aquí se está discutiendo otra cosa, y ya se han pasado varias reformas que tocan el agro que no están en consonancia con lo discutido en La Habana. Y por supuesto que no es sorprendente porque lo que aquí han llevado digamos al Congreso no son las mismas personas que están llevando temas a La Habana y no necesariamente están de acuerdo, a pesar de que algunos asesores del Ministerio de Agricultura, etcétera, estuvieron en las negociaciones. Eso no quiere decir que esa sea la posición del gobierno en ciertos temas. Por lo tanto, ahí tenemos también una forma como ha sido la negociación, como han sido los acuerdos, que va a impactar la manera también como se va a discutir cuando haya esta comisión legislativa especial. Teniendo eso en mente, digamos, ¿qué puede preverse razonablemente que va a ser el campo de discusión ya, digamos, en la implementación de los acuerdos? A mi juicio, habría que definir, o habría que variar cierto, digamos, como tener en cuenta ciertas características de lo acordado que no se han mirado con mucho detenimiento. Hay ciertos acuerdos que casi que lo único que falta es ponerlos como artículos en una norma. Es decir, hay ciertas cuestiones sobre las cuales aparentemente ya todo sí está cocinado y faltarían algunos detalles. Supongamos, todo el mundo está de acuerdo, aparentemente, allá en La Habana, en que es necesario hacer un fondo de tierras.
Se está negociando y probablemente incluso venga la cifra, cuántas millones de hectáreas o cuántos miles o cuántas centenares de hectáreas van a constituir ese fondo, pero lo que es la estructura de ese fondo más o menos está pensada. Está más o menos claro que debe haber un cambio, un cambio en la formalización de la tierra y que formas, digamos, de posesión, tenencia, van a tener que ser reconocidas de alguna manera diferente a como lo fueron en la ley, digamos, o como fue el tratamiento para la ley de víctimas y restitución de tierras. Eso, a mi manera de ver, ya está más o menos cocinado. El gobierno va a tener poco trabajo en plantear los temas. Por el contrario, hay temas que son enormemente especulativos y ahí la discusión al interior de esa comisión legislativa es mucho más amplia. Lo que quiero señalar con esto, antes de ya pasar como a los puntos que yo quisiera resaltar como problemáticos, es que la comisión legislativa en algunos temas va a ser una aplanadora, como define el uribismo, como ha dicho el Centro Democrático, de que ahí no se va a tener ningún debate, porque básicamente lo que va a llegar el gobierno es con unas cuestiones que va a imponer, y yo creo que en algunos temas eso puede llegar a ser cierto, pero va a haber otros temas en los cuales la discusión va a ser amplísima, porque los acuerdos todavía no están enteramente cocinados, y por lo tanto el gobierno no va a poder presentar eso tan concreto en relación con los acuerdos y el debate legislativo va a ser muy amplio. Y en ese segundo tema las mayorías van a cambiar, porque en los primeros temas la mayoría va a ser más o menos como los que estuvimos en el acuerdo y lo que dice el acuerdo versus los que no estuvimos en el acuerdo. En cambio, en lo segundo, como el acuerdo no está muy claro, ahí nuevamente va a ser los que queremos o los que tenemos esta visión frente a los que tenemos o queremos esta visión. Por decirlo de alguna manera, sobre ciertos temas es muy posible que el Centro Democrático y todo el bloque de la Unidad Nacional esté, digamos, totalmente de acuerdo, porque todos sabemos pues que la visión del bloque de poder acá sobre el agro y sobre todo, por ejemplo, sobre la propiedad de los pequeños colonos, etcétera, no es propiamente el santo de devoción del actual gobierno. Hay que ver las reformas en el agro que se han venido durante el último año y las formas de concentración que ya se han acordado para la Orinoquía, casi que para la mitad del país, y eso se va a repetir durante esta comisión legislativa especial. Es decir, ahí el Centro Democrático y el gobierno van a tener muchas coincidencias, mientras que en otros temas, y seguramente ahí la oposición van a ser las de siempre, el Polo Democrático, probablemente los verdes, etcétera, etcétera, algunos de los verdes, por ejemplo, y probablemente si hay delegados de las FARC, los de las FARC, probablemente, y las fuerzas ciudadanas, el movimiento ciudadano. O sea que eso tampoco, ahí lo que quiero decir es, ahí hay unos temas que son aplanadora y hay otros temas que no son aplanadora. Y en los temas que no son aplanadora yo creo que es donde un foro como estos y los que se sigan deben ser enormemente cuidadosos, porque ahí hay temas gruesos. Y con eso ya como, bueno, voy más o menos bien, pero me quedan 10 minutos, como ese, digamos, para mí la parte sustantiva, yo sí quisiera concentrarme en especular nuevamente sobre algunos de esos temas que a mi juicio son complicados. Yo no creo que los temas de La Habana sean tan amplios. Yo tengo la idea de que, y por eso, si no, no tendría mucho sentido la demanda sobre Asamblea Nacional Constituyente, porque yo creo que, pues, por supuesto que a nosotros nos gusta reformar todo, lo que está allí en juego como reforma realmente no está tan amplio. Se están reformando cuestiones relacionadas con el mundo rural, se están reformando cuestiones con el mundo político y se está reformando el tema de justicia. Son tres temas complejos, pero son fundamentalmente esos tres temas. Y por lo tanto, pues claro, si uno quiere una refundación de Colombia, pues todavía quedan muchos temas por fuera en la discusión. Tomando esos tres temas y a partir del recuento que nos ha hecho Camilo, yo de todas maneras no estoy tan convencido de que los temas todos corran tan bien. Voy a empezar por el tema, y creo que, bueno,
voy a decir algo previamente. En esos tres ejes, voy a ir muy rápido, entonces voy a ir un poco más lento. En esos tres ejes, ruralidad, política y justicia, hay un componente, siempre va a haber un componente fuerte regional y va a haber un componente nacional. Pero el componente regional y el componente nacional no es necesariamente equilibrado. En los temas rurales, por supuesto, que el tema regional va a ser muchísimo más potente, más fuerte, se esperaría mucho más grande que el componente nacional, mientras que en el componente justicia se esperaría que el componente nacional sea más potente, más fuerte que los componentes regionales. Y el componente político pues está ahí en la mitad. Entonces, teniendo eso en la mente, ¿qué vislumbra uno sobre el tema rural? Ahí es donde yo digo, yo no estoy muy de acuerdo, Camilo, o no estoy tan convencido de que estos temas no estén tocando cuestiones que afecten gravemente como la estructura actual. Y voy a señalar solo dos. Yo sé de uno, del otro no tengo ni idea, pero pues sé que está ahí y tal. En los acuerdos se pactó o está pactado como una cuestión allí dejada al pasar el hecho de que va a haber una jurisdicción agraria especial. Es decir, que pónganle ustedes el nombre que quieran, pero es que ahí donde va a empezar a ser que los conflictos derivados de la tierra, que se deriven de los acuerdos, pero que sobre todo se deriven de la nueva formalización de la tierra y de las nuevas, digamos, titularidades, debería ser estudiada por una nueva jurisdicción. Y se pasó en un solo punto. ¿Qué implica en Colombia una jurisdicción de tierras? Supongamos que la voy a llamar así. ¿O qué implica en Colombia una jurisdicción agraria? Sobre todo, ¿qué implica una jurisdicción de tierras o una jurisdicción agraria cuando tenemos una ley de restitución de tierras y cuando tenemos leyes de restitución de jueces de restitución de tierras, perdón? Y nosotros nos metimos en una aventura, estamos en la mitad de una aventura en la cual tenemos uno de los, bueno, voy a hablar en términos de Ricardo Sabogal, tenemos la legislación no solamente más avanzada, sino más ambiciosa en el mundo para un programa de restitución de tierras posterior a un conflicto armado, único. Y Camilo nos ha convencido, a mí, bueno, por lo menos me convenció en 1000 foros, del tema del nuevo chip y lo que implica la justicia transicional civil, que no existía en el mundo aparentemente y que nosotros somos pioneros. Y de golpe un articulito, que hay allí un articulito perdido en los acuerdos, nos dice, no, pero es que ahora lo que queremos es que todo lo que tenga que ver con digamos, las controversias relacionadas con la tierra pertenezcan a otra jurisdicción. ¿Eso qué quiere decir? ¿Una jurisdicción distinta a la jurisdicción ordinaria? Si uno atiene a las conversaciones que se ha tenido todo el tiempo con la delegación de la FARC, la respuesta sería sí, porque está claro que a las FARC no les gusta la jurisdicción ordinaria y que cualquier cosa, y menos a los asesores de las FARC, fundamentalmente yo diría que a los asesores, a algunos asesores de las FARC, detestan el tema central de que la jurisdicción ordinaria retome este tipo de temas. Entonces no estamos hablando de que esto sea una subdivisión, de que así como haya jurisdicción de familia, ahora vamos en los pensamientos de las FARC. No estamos diciendo, así como hubo jurisdicción de familia, ahora va a haber jurisdicción agraria, así como hubo administrativa. No, en la mente de ellos, cuando se planteó el tema, lo que estaba era una jurisdicción por fuera del ordinario. Y a eso se pone unas fórmulas de resolución de conflictos, ahí sí estoy de acuerdo, pensado netamente en el ámbito, digamos, regional, rural. O sea que hay casi como una combinación entre una nueva jurisdicción y métodos alternativos de resolución de conflictos de raigambre local. ¿Cómo va a ser ese modelo? ¿Requiere una reforma constitucional? Aún si no lo requeriría, ¿cómo se va a discutir? ¿Qué se imaginan ustedes de una comisión legislativa especial cuando solamente hay eso nombrado en 2 párrafos cuando llegue a la comisión? Porque sobre eso no hay nada más. Ahí es donde yo digo, no todo está cocinado en La Habana, aquí hay temas fuertemente. Y voy a mencionar otro porque por ese me…
Me quedan 3 minutos, ya me toca ir mucho más rápido por echar tanto cuento. Pero pegado de ese está el tema de una reforma también en tributación, sobre todo en lo correspondiente con lo que tiene que ver con el impuesto predial. Ahí hay una cuestión contradictoria, yo por eso digo que no la entiendo del todo. Los procesos de formalización implican, por lo tanto, una estructura tributaria distinta para que por fin los municipios implique que reciban, que la tierra tribute, y yo sé que pues ayer estuvo Jorge Iván y otros, y aquí la tierra en Colombia, sobre todo la tierra rural, no ha tributado. ¿Qué implica actualmente que la tierra tribute y sobre todo qué va a hacer cuando tribute, digamos, en una fórmula de actualización catastral real? Pero al mismo tiempo en el acuerdo hay una fórmula para que los municipios puedan, como la FARC estaban pensando que los nuevos tributantes van a ser pobres y van a ser su base social, que no los pongan a pagar muchos impuestos. O sea que hay fórmulas para que los municipios puedan rebajar la tributación del predial. ¿Cómo va a ser esa estructura de impuestos nueva que se imaginan después de los acuerdos, donde vamos a combinar una modernización y una actualización tributaria basada en, digamos, en un nuevo componente fuerte de tributación territorial con una fórmula populista, si ustedes quieren, pero también pues vigente, de que claro, a los pobres campesinos que les van a dar finalmente la tierra, el gobierno no comienza a cobrarles impuestos caros. Con la ley de restitución de tierras, que nosotros hemos defendíamos incluso en el momento en el cual se estaba discutiendo y cuando ya quedó plasmada el estereotipo que todos estábamos de acuerdo, es decir, aquí ha habido una reforma agraria inversa, los paramilitares y las fuerzas acordes al paramilitarismo expulsaron al campesinado 3 millones de hectáreas como mínimo, etcétera, etcétera, y hay que a esos campesinos trajeron sus propias bases sociales, cambiaron la estructura social del campo y eso hay que reformarlo. Y por eso se creó una ley con enormes, digamos, posibilidades, potencialidades para los despojados, bajo esta hipótesis de que los despojantes habían sido los malos y los despojados eran los buenos. ¿Qué nos dio la aplicación de la ley de restitución de tierras? Que eso era cierto en un 30 o en un 40%, así como el estereotipo, eso era cierto en un 30 o en un 40% del país, de lo que hasta el momento está microfocalizado, pero en las otras zonas no. Y en las otras zonas comenzó a emerger y cada vez con más fuerza este tema de los terceros ocupantes de buena fe. Y la ley no estaba prevista para terceros ocupantes de buena fe, la ley estaba prevista para buenos y malos, y de pronto nos aparecieron regionalmente, digamos, tanto así que pues en algunas zonas las mismas organizaciones campesinas comenzaron a decir, no, pero es que si ustedes no van a tener en cuenta lo que realmente pasa en las regiones, lo que ha pasado realmente en tema de restitución, en tema, digamos, la sociología de la territorialidad rural en el Caribe, si ustedes creen que eso es un problema de paramilitares malos y campesinos despojados buenos, ustedes nunca han viajado acá y no se han dado cuenta cómo fue el tema del cambio de territorialidad en el Caribe. Uno tendría que decir, sí, no nos habíamos dado cuenta. La única fórmula realmente de entenderla es que hubiera habido una ley para el Caribe distinta a lo que sucedió en otras zonas donde el modelo paramilitar sí se aplicó de forma más transparente. Eso es precisamente la atención de la paz regional. Para mí, lo que digamos es poder prever e insistiría en ello. En Colombia no ha habido fórmulas de leyes generales que puedan pensar bien lo territorial. Y nosotros estaríamos, eso es una de las tareas, ya me acerco a la tercera, en mora de poder tener fórmulas de ese estilo. Yo lo vine diciendo desde que llegué acá, Camilo ya lo dijo apropiado, creo que fue que se lo dejé ahí metido aquí. A mí, en este tema, el diablo está en los detalles. Y quienes pueden proponer detalles es la sociedad civil, quien es vigilante sobre muchos de los detalles de la sociedad civil. La delegación FARC, a quien yo respeto mucho y quien he aprendido en los pocos viajes que tuve, de todas maneras, no tiene la capacidad política para pensar todo el país, ni siquiera nosotros la tenemos. Este es un tema inmenso. Yo creo que la sociedad civil sí debería seleccionar una serie de temas y sobre esa serie de temas ya pensar en los detalles, ¿Cómo es la paz regional? Porque es que la paz territorial
se lo estamos dejando prácticamente a las intuiciones de Sergio Jaramillo. Y pareciera que Sergio Jaramillo, y todo el mundo confía en ello, como él fue el que se inventó, parece, no se lo inventó, pero como es el que ha ido con la palabra a todos lados, y como él tiene la… Entonces de él va a salir la fórmula. No. ¿De qué está hablando la sociedad civil cuando está hablando de paz territorial? ¿De qué está hablando la sociedad civil cuando está hablando de reforma a la justicia? Ya Camilo dijo bastantes cosas, pero que nosotros, digamos, ¿cuál es la propuesta de la sociedad civil en términos de la jurisdicción para la paz? Porque es que buena parte del acuerdo de la jurisdicción especial para la paz tiene que ver con las concreciones en la Comisión de la Verdad y con las concreciones en el Tribunal para la Paz. Y ahí está previsto que haya aportes de terceros. Y los aportes deben ser concretos. Luego, ¿qué tanto estamos trabajando nosotros para aportar, por ejemplo, en temas como ellos? Yo creo, Lida, por eso que sí, que ahí es una, digamos que nosotros estamos en mora, nosotros vamos como en la cresta de la ola y nos vamos moviendo con la cresta, ya ver, como los periodistas. Bueno, ese tema ya pasó y ahora ¿qué sigue? ¿Y cuál sigue? Entonces ahorita sigue el del plebiscito, la reforma y tal, entonces ahí vamos viendo y todo lo de atrás se nos olvidó y nadie está trabajando lo de atrás. Y cuando ya llegue el momento en que es el acuerdo, decimos, uy, es que esto lo hemos debido preparar. Nosotros el tema agrario hemos tenido más de un año, sociedad civil estoy hablando, más de un año para haber hablado sobre ello. ¿Qué hemos hablado sobre ello? Porque nosotros estamos, insisto en ello, en la cresta de la ola. Vamos moviéndonos con la cresta de la ola y olvidamos el pasado. Bien, muchas gracias a los dos Camilos. Tenemos unos minutos ya para finalizar este panel que creo nos ha llevado a un aterrizaje bien interesante, porque es un tema, como ya lo advertía Lida, que uno no se lo imagina porque pues no estamos muchos de nosotros en esos escenarios de las normatividades y sin embargo siempre hemos sido víctimas de las normatividades, curiosamente. Y creo que aquí este aterrizaje en este escenario, pues nos damos cuenta de la dimensión que tiene el debate sobre esto y la trascendencia que va a tener en un proceso o en una etapa que estamos tratando de llamar de transición de una situación a otra y que queremos que ocurra, porque pues eso la tenemos también que provocar. La transición no llega per se, o la transición tenemos que también generarla desde nuestras intervenciones sociales o desde nuestros procesos que animamos o desde nuestras participaciones. Pero en esa transición, precisamente el tema del panel nos advierte que es un tema bastante complejo, bastante debatible, que necesita posiblemente mucha más política que normatividad. Eso me ha quedado a mí por lo menos en el mensaje, cómo se debate políticamente este asunto de la normatividad y cómo la institucionalidad pública y social, pues nos vemos invitados a generar conocimiento y a generar acciones frente a eso, ¿no? Yo creo que las leyes también se mueven porque la sociedad y nosotros como sociedad civil pues impactamos y queremos esas leyes o esos escenarios donde se debaten las leyes, donde se definen. Entonces ahí tenemos unos ejercicios muy importantes que hacer en términos también de movilización social frente a estas cosas. Sin embargo, vemos el mar de cosas que esto tiene, ¿no? Nomás en la agenda, los puntos de la agenda de La Habana y versus normatividad, nos damos cuenta, el listado que nos han sacado hoy aquí es protuberante y como decía Camilo Sánchez, pues por lo menos jalémosle a donde somos buenos, ahí pongamos el esfuerzo, porque pues es una tarea muy grande, es una tarea fuerte y creo que pues la capacidad también a veces no sobreabunda en la sociedad civil. No sé si terminamos ya este panel y les agradecemos, Camilo Sánchez, Camilo Borrero, muchas gracias y a todos ustedes también su atención, muy gentiles.